Bienvenidos a un nuevo video de Baldori, su canal. En este video vamos a aprender a transferir los datos de nuestras entidades a DTO. Vamos a mapear los datos de las entidades a DTO. Muchas veces no queremos exponer todos los datos de nuestras entidades o tenemos datos sensibles que no queremos exponerlos. Para eso usamos los objetos de transferencia de datos DTO. En este video vamos a aprender a transferir esos datos mediante la librería Model Mapper, que nos permite mapear y transferir los datos de un objeto a otro objeto, en este caso de una entidad a un DTO, que son los objetos de transferencia de datos, que vamos a trabajar directamente sobre los DTOs y no las entidades. Para ello vamos a empezar creando nuestro proyecto. Para crear el proyecto nos vamos a la página de Spring Initializer, donde podemos generar un proyecto con todas las bases de Spring. A ver, el set de Spring actual es la 3.5. Podemos bajarlo a la 3.3.4, a la versión que ustedes quieran. El sector de dependencia es Maven. Vamos a trabajar con Java. En el grupo ponerle como quieran. Yo le puse tutorial. Y en el artefacto nombre Model Mapper Spring. La dependencia que vamos a usar es web JPA. En este caso vamos a trabajar con una base de datos en memoria. Vamos a trabajar con H2, que es una base de datos en memoria. Y estas son las dependencias que vamos a utilizar. Una vez le damos en generar y vamos a generar el proyecto. Esperemos a que se genere, que se descargue. Vamos a la carpeta de descarga y aquí lo que vamos a hacer es descomprimir o copiar esto y pegarlo en una carpeta donde tengan su proyecto. Y lo que vamos a hacer es extraer y cerrar. Una vez extraído, lo que vamos a hacer es irnos a el editor favorito, su editor. Yo trabajo con Intel y puede ser Eclipse, NetBeans, el que quieran, el que ustedes suelen trabajar. Yo ya tengo un proyecto aquí, para no hacer el video tan extenso, ya lo tengo aquí todo configurado. Entonces, ustedes lo que van a hacer es irse a File y en Open van a buscar en la carpeta donde tengan su proyecto, donde lo descomprimieron, y lo van a abrir. Esto empezará a generar las configuraciones y a descargar las dependencias necesarias. Una vez esté listo, ya pueden empezar a trabajar. En el POM, ¿cuál es la dependencia que vamos a agregar? Vamos a jugar a Model Mapper. Para agregar Model Mapper nos vamos a la página de Maven Repository y vamos a buscar Model Mapper. Aquí vamos a usar la versión 2.1, la 3.2.1 y como estamos trabajando con Maven, vamos a copiar esto y lo vamos a pegar en el archivo POM.xml. Aquí es donde van a pegar en dependencias la dependencia de Model Mapper. Una vez tengan esto, le dan reload a Maven y esto empezará a descargar esa dependencia de Model Mapper. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a usar en este ejemplo, en este tutorial. Tenemos un modelo, una entidad que se llama cliente. Cliente tiene un ID, nombre, apellidos, no identificación. En este caso vamos a quitar esto, no vamos a estar usando tanto dato. Y vamos a eliminar los métodos get y set de no identificación. Por lo tanto vamos a dejarlo en ID, nombre, apellidos, dirección, teléfono y email. Estos son los datos de la entidad cliente con que vamos a trabajar. Tenemos el constructor y los métodos get y set. Para ello tenemos un DTO. Este DTO
tiene ID cliente, nombre cliente, apellido cliente, dirección cliente, teléfono cliente y email cliente. Vamos a trabajar con este DTO, no con la entidad cliente. Este DTO tiene su constructor con todos los parámetros, su método, su constructor sin parámetros y los métodos get y set. ¿Qué vamos a necesitar? Pues ya tenemos un repository que extiende de JPA repository que va a representar a la entidad cliente. Y ya tenemos, aquí tenemos una clase service. Esta clase service ya tengo los métodos creados, donde estoy inyectando a cliente repository y tengo los métodos say para guardar, para obtener todos los clientes, dictar un cliente por ID, actualizar un cliente y eliminar un cliente, una entidad. Solo falta implementar la funcionalidad, la lógica para darle funcionalidad a estos métodos. Tengo el controller donde tengo los endpoints. Ya están listos. Estoy inyectando a cliente y aquí estoy llamando los métodos say para guardar un cliente, para listar los clientes, para buscar un cliente por ID, para actualizar un cliente y para eliminar un cliente. Para usar Model Mapper nos vamos a la clase principal y aquí vamos a crear un bin para crear el bin de Model Mapper. Vamos a anotar esto con @bin porque vamos a crear un bin y vamos a decirle que es public de Model Mapper y vamos a llamarlo Mapper o Model Mapper como quiera y vamos a decirle que es return new Model Mapper. Estamos creando el bin para empezar a usar Model Mapper. Ya tenemos configurado Model Mapper. Ahora lo que vamos a hacer es, hay dos opciones que podemos hacer aquí. Crear un mapper, una clase mapper y inyectarla en este servicio o usar los mappers directamente aquí en cada método. Inyectar directamente a Model Mapper aquí y no una clase. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Creando una clase mapper y la otra que es inyectando al Model Mapper directamente aquí en el servicio. Vamos a crear un paquete. Vamos a crearlo de la primera manera, creando una clase donde vamos a inyectar el mapper, el Model Mapper y vamos a crear los mappers. Entonces vamos a crear new clase y vamos a decirle que se llame cliente mapper. Como estoy ya inicializado esto, ya lo tengo en Git, por eso me está pidiendo si lo quiero agregar o no al seguimiento allí. Decirle que sí. Y aquí lo que vamos a hacer es inyectar con AutoWire a Model Mapper. Esto como es un servicio que vamos a inyectar, entonces debemos anotarlo con @service. Aquí lo que vamos a hacer es transferir a la entidad los DTOs. Entonces vamos a decir cliente, entidad cliente, tu cliente, y le vamos a pasar el cliente DTO. Y aquí vamos a retornar return, llamamos al mapper de model mapper.map
y le vamos a pasar el cliente de TO y la clase cliente.class. Ahora vamos a hacer lo contrario. Al DTO le vamos a transferir la entidad cliente. Public cliente DTO. Llámalo tu cliente DTO. Y le vamos a transferir la entidad cliente. Y aquí vamos a hacer return mapper al método map. Le pasamos cliente y la clase cliente DTO.class. Ahora vamos a crear para actualizar, para pasarle la lista de clientes, para pasarle a la lista de clientes de TO la lista de clientes. Entonces, vamos a decirle que public de list de Java útil la lista de clientes de TO. Se llamará esto clientes de TOs. Y le vamos a pasar la lista de clientes. Aquí vamos a decirle que return a clientes punto string, método string map. Ahora creamos un objeto cliente y le pasamos el mapper, el método map y con ese objeto cliente y le pasamos la clase cliente de TO. .class. Y esto vamos a decirle que es devuelva un de collector.list, una lista. De esta manera le estamos pasando a la lista de clientes de TO la lista de clientes. Y ahora podemos crear un método public de tipo void para actualizar. Se llama update cliente y vamos a pasarle cliente y el cliente de TO. Y aquí lo que va a decir que con mapper punto map al cliente de TO le transferimos los clientes, la entidad cliente. Ya tenemos los métodos, los mapper para transferir a la entidad cliente los clientes de TO y a los clientes de TO la entidad cliente. A la lista de clientes de TO le vamos a pasar la lista de clientes y tenemos un método para actualizar. Ya tenemos la clase cliente mapper. Ahora aquí lo que vamos a hacer es inyectar esa clase. AutoWire cliente mapper. Y aquí lo que vamos a hacer es en el método lo que vamos a hacer es vamos a crear decirle que la entidad cliente, un objeto cliente, va a ser igual a cliente mapper punto tu cliente y le pasamos el objeto cliente de TO. Ahora vamos a retornar return cliente mapper punto a tu cliente de TO. Al método tu cliente de TO le vamos a pasar llamamos al método cliente repository punto el método 6 y le pasamos al cliente el objeto cliente. Ya tenemos el método 6. En el método para listar, aquí lo que vamos a decirle es que return con cliente mapper punto el método
clientes de teos que devuelve una lista y le vamos a llamar al cliente repositorio el método final que devuelva todos los clientes. Acá vamos a decirle que vamos a llamar al cliente, vamos a crear un objeto de cliente, llamamos cliente, esto va a ser igual a con cliente repositorio método fin by id y le pasamos el id. Como esto es un optional, entonces tenemos método get. Ahora vamos a retornar return cliente mapper punto tu cliente DTO y le pasamos el objeto cliente. Ahora nos falta el método para actualizar. Aquí lo que vamos a hacer es lo mismo, obtener un cliente por el ID. Vamos a crear el objeto cliente de la entidad cliente y con cliente repositorio llamamos método fin by id para obtener el cliente por ID, le pasamos el ID, como es un optional, get. Vamos al método get. Ahora lo que vamos a hacer es que con mapper, cliente mapper, punto el método addDay, le pasamos el cliente, el objeto cliente y el objeto cliente de Teo. Ahora vamos a crear un objeto para actualizar que va a recibir los datos de actualización de la entidad cliente. Perdón, acá no es necesario, acá lo que vamos a retornar es directamente return cliente mapper punto tu cliente de Teo y le pasamos el objeto de la entidad cliente. Ya tenemos el método para actualizar y acá como vamos a eliminar, llamamos directamente al cliente repository al método delete por ID y le pasamos el ID. De esta manera ya tenemos los métodos para guardar, listar todos los clientes, obtener un cliente por ID, actualizar un cliente y eliminar un cliente. Como ya tenemos el control, lo teníamos listo los endpoints, entonces ya lo único que nos queda es correr el programa y probar en Postman. Vamos a esperemos que esté disponible. Como no se ha hecho ninguna configuración en el properties, por lo tanto está disponible en puerto 8080 y como estamos usando una base de datos en memoria no tuvimos que configurar ninguna conexión ni comunicación con base de datos ni Postgre ni MySQL. Nos vamos acá, ya yo estaba haciendo unas pruebas acá y vamos a guardar un cliente. Vamos a guardar el método 6, esto es post, y como vemos se ha guardado. Vamos a guardar otro. Y aquí, dirección aquí. Vamos a dejar esto acá mismo. Vamos a cambiar aquí y vamos a ya tenemos dos clientes. Vamos a listar todos los clientes con el método get. Como vemos, está devolviendo. Ahora vamos a buscar por ID el cliente 1. Como vemos, hemos obtenido el cliente 1. Vamos a actualizar este cliente. Vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo acá en este JSON. Y acá lo que vamos a hacer es vamos a decirle que cambiar la dirección. Vamos a enviar acá por
estamos el método y es el método pub para actualizar. Y como vemos, cambió los datos que habíamos modificado, como la dirección, acá el nombre. Y si nos vamos al método delete para eliminar este cliente, nos ha dicho que el cliente eliminado. Ahora si yo voy a obtener todos los clientes, ya no debe aparecer solo uno solo. Como vemos, ya solo queda un cliente porque eliminamos uno. Ya probamos con el método, con la forma de creando una clase cliente mapper. Ahora no vamos a usar esta clase, sino que vamos a inyectar directamente este model mapper en el servicio. Ahora ya no vamos a usar ahora cliente mapper, a necesitar ninguna clase cliente mapper, sino que vamos a inyectar directamente al servicio, al model mapper, el bin private model mapper, vamos a llamarlo mapper, y acá lo que vamos a hacer es mapper, el método map, le vamos a pasar el objeto cliente DTO y transferimos la clase cliente.class. Ahora retornamos return con mapper, llamamos a map y con cliente repository punto método 6 le pasamos al cliente el objeto cliente y debemos transferirle la clase cliente. Le vamos a transferir la entidad cliente DTO.class porque esto responde un DTO, no la entidad. Ahora acá lo que vamos a retornar es, primero vamos a crear una lista, y esta lista de cliente, y la vamos a llamar clientes, y esto va a ser igual medio cliente repositorio el método final para obtener todos los clientes. Ahora retornamos a clientes punto con string la función map y creamos un objeto cliente y con el mapper de model mapper el método map le vamos a pasar el objeto cliente y le vamos a transferir el DTO. Estamos transfiriendo la lista de clientes a una lista de clientes DTO. Como esto vamos a decirle que va a resolver una lista de método collects de collector, método toList, una lista. Acá en el método para obtener por ID, acá lo que vamos a hacer es con mapper punto map, vamos a el objeto cliente y vamos a devolver cliente DTO.class. Acá en el método update lo que va a cambiar es que aquí no estamos usando, sino que es mapper.map. Estamos transfiriéndole el objeto cliente a cliente DTO. Ahora vamos a crear una clase cliente DTO que la vamos a llamar update, que va a recibir los métodos de actualización. Vamos a decirle que cliente, vamos a llamarlo update cliente,
y va a ser igual con mapper.map. Le vamos a transferir cliente de TO y devolver perdón, me estoy equivocando. Acá lo que vamos es a guardar con cliente repositorio al método 6 le vamos a pasar el objeto cliente y lo que vamos a retornar es con mapper de modo del mapper punto map cliente y transferimos a cliente de TO.class. Ya acá no es cliente sino el objeto de actualización update cliente, y en delete lo dejamos tal como está porque aquí como es del método void vamos a pasarle directamente a un cliente repositorio y el método delete by item. Vamos a guardar y vamos a ejecutar nuevamente. A esperar que esté disponible para ir a probar nuevamente los endpoints. Y como esto es una base de datos en memoria, vamos a volver a tener que crear los registros. Entonces vamos con el método post. Vamos a guardar un cliente. Como hemos guardado nuevamente con el ID 1 porque se volvió a ejecutar la aplicación y como es una base de datos en memoria, cada vez que se vuelve a ejecutar la aplicación hay que volver porque se pierden los datos. Vamos a guardar a otro. Vamos a guardar y ya tenemos otro. Ahora vamos a tener todos los registros y como vemos tenemos dos registros. Vamos a tener dos, tengo el ID 2 y espero. Si lo actualizamos perdón, nuevamente es pub porque vamos a actualizar y nos ha actualizado, no está recibiendo los datos. ID cliente 2 no está actualizando. Vamos a ver qué está pasando con el método update. Aquí estamos recibiendo el cliente por el ID con mapper map objeto cliente. Le estamos transfiriendo cliente de TO cliente 6. Estamos usando el objeto cliente, la entidad cliente. Acá es lo contrario. Estamos equivocados, es cliente de TO y ¿no? Decirle que va a recibir a la entidad cliente, le vamos a transferir los clientes de TO. Lo tenemos mal esa implementación ahí, tenemos que volver a ejecutar
y ahora volvemos a perder nuevamente los datos. Como es una base de datos en memoria, entonces hay que volver a hacer registro y vamos a registrar este, no solo para no complicarnos tanto. Se ha registrado, ahora vamos a actualizar ese ID 1, todo pop. Vamos a dejarle solamente el primer nombre y primer apellido y vamos a actualizar. No se ha actualizado nada, no sé qué está pasando. Estamos pasando el ID 2 y es 1. Tampoco. A ver qué está pasando con el método actualizar. Aquí parece que he encontrado el detalle, que aquí no vamos a volver a transferir, sino que a DTO le vamos a transferir. Ya estamos obteniendo aquí el cliente por ID. Por lo tanto, aquí vamos a transferir al cliente DTO el cliente. Vamos a volver a ejecutar y esperemos que ahora sí funcione el método actualizar, ya que primero teníamos el cliente y acá el cliente DTO, después teníamos al cliente y acá DTO y el cliente.class, y es a cliente DTO le transferimos el cliente que encontramos por el ID y lo actualizamos, lo guardamos y retornamos ese cliente. Se lo transferimos nuevamente a DTO. Vamos a guardar. Ahora vamos a actualizar todo put y como vemos ahora sí se ha actualizado correctamente, ya que estamos haciéndolo mal, y es que en el mapper a cliente DTO debemos transferirle el cliente que encontramos por el ID. Creamos un objeto para actualizar cliente y le pasamos la entidad cliente que obtuvimos para actualizar. Luego con mapper ese objeto de actualización del cliente se lo transferimos al cliente DTO y retornamos el cliente DTO. Y si nos vamos al método delete, como ya habíamos probado anteriormente que no cambiamos nada, se ha eliminado. Si ahora voy a obtener todos, me devuelve un objeto vacío, sin nada. Si vimos cómo implementar Model Mapper, es fácil transferir los datos de nuestras entidades a DTO con Model Mapper. La primera opción es creando un mapper, una clase, de esta manera, y la segunda es inyectar directamente en el servicio el Model Mapper, el bin de Model Mapper, la interfaz Model Mapper, y implementarlos en cada uno de los métodos. Si les pareció este video útil, si les gusta, si entendieron, les pido que compartan, denle like, los invito a suscribirse al canal para seguirme apoyando a seguir creando más contenidos y
Les deseo bendiciones a todos y nos vemos en un próximo video.